¿Qué tal? Buenas noches, buenos días o buenas tardes según la hora que me veas. Muchas gracias. Este es el segundo estudio acerca que estoy compartiendo del capítulo 1 de Juan. En esta hora el estudio se llama Jesús es la luz divina. Jesús es la luz divina. Y está basada en el Evangelio de Juan capítulo 1 de los versículos 6 al 14. Juan 1 del 6 al 14. Lo voy a leer rápidamente. Aquí tengo la Biblia, dice así. Bueno, aquí está la Biblia y lo voy a leer. Dice 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hasta ahí voy a leer la palabra de Dios. Bueno, anteriormente, en los versículos anteriores, a Jesucristo ya se le había presentado como la palabra, el logos, el origen y la razón del universo, también como la vida, y ahora se nos presenta como la luz, la palabra, la vida y la luz. La luz, la física, la ciencia física, la describe así, más o menos, que la luz es una energía luminosa por los fotones. Los fotones son partículas muy pequeñas, electromagnéticas, luminosas, y su velocidad de movimiento es la más grande conocida, 300,000 kilómetros por segundo. Y no se sabe cómo se origina la luz, tampoco la vida. Bueno, aquí se presenta a Jesucristo como la luz, como la vida. Y todos somos iluminados por esta luz y por esta verdad, después de haber estado en tinieblas. Juan capítulo 1, versículo 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bueno, sin Cristo todo es tinieblas. Con Él se discierne la verdad. Sin Cristo todo es tiniebla, pecado. En el reino de las tinieblas, la Biblia habla del reino de las tinieblas. Pleitos, iras, contiendas, hechicerías, perversiones, injusticias, maldades, mentiras, fornicaciones. Pero las tinieblas no prevalecieron contra esta luz. Vamos a ver brevemente tres cosas. Uno, Jesucristo, la luz, ilumina a el verdadero ministro. Punto número 2, Jesucristo, la luz, ilumina la naturaleza del pecador. Punto número 3, Jesucristo, la luz, ilumina la naturaleza de Dios. Punto número 1, Jesucristo, que es la luz, ilumina el ministerio verdadero, el ministro verdadero. ¿Cuál es el ministro verdadero? ¿Cómo podemos reconocer el ministro verdadero según este pasaje? Bueno, recordemos primeramente el propósito por el que se escribió el Evangelio de Juan. Se encuentra en Juan 20:31. Dice así, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¡Wow! ¿Ya se dieron cuenta? ¿Cuál es el propósito del Evangelio de Juan? Que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida eterna, por supuesto.
Entonces el verdadero ministro de Dios tiene que dar testimonio de este propósito, como Juan el Bautista. Aquí se presenta a Juan el Bautista como un ministro modelo. Juan 1:6 dice, eso es nuestro texto, Juan 1:6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Bueno, encontramos la primera característica del verdadero ministro, enviado de Dios. Enviado de Dios. Y esto se refiere a Juan el Bautista. Y estos ministros verdaderos, como Juan el Bautista, pues traen la luz. Si no son enviados, pues tampoco traen la luz. En el Antiguo Testamento, Jeremías lloraba porque no recibían su predicación los judíos. Recibían la predicación o la profecía de falsos profetas. Esa sí la recibían. Y Jeremías lloraba. Y Dios le dijo, no llores, no llores. Yo nunca envié a esos profetas. Nunca los envié. Les va a fallar. No predican la mentira. Tú predicas la verdad. Vas a prevalecer. Bueno, en primer lugar, ser enviados y predicar la luz. Juan 1:7 dice así. Juan el Bautista, vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Para que diese testimonio de la luz. El propósito es a fin de que todos creyesen por él. Así dice Juan 1:7. Para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. Bueno, otras dos características del verdadero ministro de Dios. Dar testimonio de la luz, dar testimonio de Cristo. Y el propósito es para que todos crean en Cristo. No para que yo me llene mis bolsillos de dinero, no para que yo sea importante, no para que mi iglesia sea la mejor o mi religión sea la mejor, no. Para que todos crean en Jesucristo. Bueno, un verdadero ministro pues testifica de Cristo, no testifica de su iglesia, no testifica de su religión y mucho menos de él. Su mensaje es Cristo. Así se presentó Juan el Bautista en Mateo 3:2 se nos informa qué clase de predicación era la de Juan el Bautista. Decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesucristo dijo de Juan el Bautista que de los nacidos de mujer no ha habido sobre la tierra otro más grande que Juan el Bautista. Una de las pruebas de que Juan el Bautista fue enviado es que su mamá Elizabeth era estéril y lo concibió milagrosamente para que naciera este gran ministro de Dios. Y aquí en Juan capítulo 1, versículo 29, también tenemos una prueba de su ministerio, de su predicación. Dice así, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La predicación de Juan el Bautista, cristocéntrica. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Así predicaba. Y lo sorprendente es, ¿por qué dijo que era primero que yo si Juan el Bautista era mayor que Jesucristo, cronológicamente o, humanamente hablando? Sí, era unos meses mayor Juan el Bautista que Jesucristo. ¿Y por qué dijo, era primero que yo, el cual es antes de mí? Porque Juan el Bautista sabía de la preexistencia eterna de Jesucristo. Por eso dijo estas palabras.
Bueno, la predicación de Juan el Bautista, cristocéntrica, traía la luz, traía siempre a Cristo. También el apóstol Pablo nos dice que así debe de ser la característica de un ministro de Dios. Dice primera a los Corintios 1:23. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¡Qué contundente! ¡Qué maravilla! Bueno, Juan 1:9 es nuestro texto y el versículo que sigue dice, aquella luz verdadera que es Cristo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Se le llama luz verdadera, en contraste con la que no es verdadera. Por ejemplo, para entender esto, el Sol, nuestro Sol del sistema solar, tiene luz verdadera, emana luz por sí mismo. La Tierra no. Pero la Tierra también brilla porque refleja la luz del Sol. Entonces, la luz del Sol es verdadera y la luz de la Tierra o de los otros planetas que no son el Sol es una luz derivada de el Sol. Solo Jesucristo tiene luz verdadera, verdadera, y todos los demás tenemos luz de Él, porque nos ilumina para verlo, para conocerlo y tener vida. Juan 8:12 dijo esto, importantísimo, dijo Jesús, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bueno, ¿quién es el que no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida? El que sigue a Jesucristo. El que sigue a Jesucristo. No el que pertenezca a alguna iglesia, no el que pertenezca a alguna religión. No. Es el que sigue a Jesucristo. ¿Y quiénes no lo siguen? ¿Quiénes son los que no siguen? ¿O quiénes no vienen a esta luz? ¿O quiénes sí vienen a esta luz? Bueno, vamos a ver todos estos casos. Dice el Señor Jesucristo en Juan 3, capítulo 3, versículo 19. Juan 3:19. Esta es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Por qué vienes a la luz? ¿Por qué vienes a Cristo? Porque ya te dio su luz. ¿Por qué no vienes a Él? Porque quieres seguir en tus pecados. Sigamos adelante. Juan capítulo 1, versículo 10. El siguiente versículo dice, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. No lo conocieron en aquel entonces, y ahora tampoco muchos lo conocen. En aquel entonces no lo conocieron aunque hizo muchos milagros. Sanó muchos paralíticos, dio vista a los ciegos, hizo oír a los sordos, perdonó pecados y no lo recibieron, no creyeron en Él. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón, por la incredulidad, porque estaban inmersos en las tinieblas, en sus pecados y no querían venir a la luz por vergüenza que les fueran a descubrir sus pecados. La luz
o las tinieblas? Prefirieron las tinieblas. Hasta ahí, punto número 2, que es que Jesucristo da luz para iluminar a los pecadores, nuestras tinieblas. Y el último punto es muy cortito, es Jesucristo ilumina cómo es la naturaleza de los pecadores. La naturaleza de los pecadores es, pues, que no vienen a la luz porque son pecadores. Sí, en Eclesiastés 7:29 dice que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Rechazaron a Jesucristo los judíos por su depravación, porque aún querían estar en las tinieblas. Y aunque quisieran, no podían salir de las tinieblas. Aunque tú quieras, no puedes salir de tu pecado, de tu alcoholismo, de tu drogadicción, de tu fornicación, de tu adulterio. No puedes. Solamente Cristo lo puede hacer. Pero cuando estamos en todo eso, en las tinieblas, amamos las tinieblas, amamos el pecado, amamos la fornicación, amamos el adulterio, amamos la drogadicción, amamos el alcoholismo, amamos más las tinieblas. No podemos salir de ellas, a menos que Cristo quiera, resplandezca, venga a nosotros. Bueno, por esa razón los judíos lo rechazaron. Los judíos eran los más religiosos del planeta. Los que se creían el pueblo de Dios, guardaban la ley, tenían profetas, tenían los pactos de Dios y las escrituras, pero estaban en tinieblas y por esa razón no lo recibieron. Juan 1:12 dice: mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, les dio el derecho de ser llamados o de ser hechos hijos de Dios. Ser hecho hijo de Dios. En este versículo, Juan 1:12, yo encuentro que recibir es sinónimo de creer, o creer es sinónimo de recibir. Recibir a Cristo, creer en Cristo, son sinónimos. El que recibe a Cristo es porque creyó, o el que creyó recibe a Cristo. Y el que no, pues no. Bueno, y el que cree, Dios le da la potestad de ser llamado hijo de Dios. No todos somos hijos de Dios, sino criaturas de Dios. Pero hoy puedes creer en Cristo y ser llamado, y que Dios te dé la potestad, el derecho de ser llamado hijo de Dios. Último versículo, Juan 1:13. Los cuales, los hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si tú crees en Cristo, llegas a ser hijo de Dios. Ve, no engendrado de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos hijos de Dios, entonces, por gracia, sin merecerlo. Somos nacidos de Dios porque Dios nos recrea, nos hace una nueva criatura por su voluntad, por su poder, por su gracia. Esta es la misericordia de Dios. Esta es la luz que Jesucristo nos da para iluminar quiénes somos y quién es Dios misericordioso. Y a eso nos lleva este último punto, que Jesucristo, que es la luz, ilumina la naturaleza de Dios. Dios misericordioso, Dios que hace lo imposible para nosotros, sacarnos de las tinieblas. No podemos salir de las tinieblas aunque pertenezcamos a una buena familia, a una buena iglesia, tengamos una buena religión, sino porque Jesucristo, por el poder, por la misericordia de Dios que es en Jesucristo. Esta es la naturaleza de Dios, poderoso, misericordioso, salvador, Dios de gracia, que da luz a los pecadores para que crean y para que reciban a Cristo, por el poder y por el amor de Dios, que Él nos pasa de la muerte a la vida para su gloria. Dios te bendiga. Amén.